Estamos acá con Leonardo Vega, él es asesor del Congreso de Colombia y hoy nos estará también comentando un poco de su vivencia, ¿no? Como actor político también y, y como asesor y de todo lo que ha implicado el proceso colombiano y sobre todo ahora con el pacto histórico que llegaron al poder y que están también enfrentando unas situaciones bastante complejas, como toda nuestra región, que sin duda Costa Rica también es parte de esta coyuntura que hoy estamos en este foro abordando. Bueno, entremos en materia. Desde la experiencia de tu país, pero sobre todo desde el proceso del pacto histórico, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan los movimientos sociales, la prensa independiente y las instituciones públicas para defender la democracia, sobre todo en el contexto de paramilitarismo, ¿no? Que se vive aún en Colombia, las amenazas de muerte que han tenido incluso en procesos, durante los procesos electorales, y toda esta coyuntura que están viviendo ustedes desde el pacto histórico? Pues digamos las diferentes son, no podríamos en nuestro contexto, en el contexto de nuestro país, reducirlo a simplemente un lugar de confrontación o un lugar de amenaza y menos con lo que ha pasado digamos, el último mes acá en Colombia. Pero pues antes de poner esa cereza, eh, es muy grave la situación alrededor de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos, porque el proceso de paz también, el proceso de paz que llevó a la firma de un acuerdo un acuerdo de terminación del conflicto entre el Estado de Colombia y el, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las extintas FARC, pues hace que exista un interés de un despliegue por control territorial por parte de mafias y por parte de estructuras principalmente paramilitares y que estas estructuras paramilitares pues están en asocio con las cadenas y las redes de narcotráfico en los diferentes territorios. Y eso ha tensionado también, pues aquí todavía hay una guerrilla que es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que todavía tiene presencia y todavía tiene, pues, digamos, acciones y una serie de apuestas digamos, desde la perspectiva de ellos, podría decirse reivindicaciones alrededor de lo que ellos consideran debe ser como debieren darse soluciones y salidas a esas causas originarias del conflicto en nuestro territorio. Y una de esas causas, en efecto, pues es que no se ha podido garantizar la participación política de las personas en nuestro país porque las tensiones territoriales, el acaparamiento de tierra, el control de, de recursos, de vías, de lugares de interés para el conflicto, pues ha llevado a que exista un genocidio sistemático alrededor de las personas que defienden los derechos humanos, que defienden la vida, que defienden el territorio, que defienden la biodiversidad, que defienden los bienes comunes, que tienen una perspectiva política distinta o que han hecho contrapeso a el ejercicio de esas mafias y esas mafias en torno a la toma del poder. Aquí hubo una avanzada por la toma del poder que empieza más o menos a finales de los 70, pero se empieza a consolidar en los 80. Hay un genocidio reconocido internacionalmente a integrantes de un partido político que es la Unión Patriótica y pues se va avanzando hasta que en 2000, de 2006 a 2010 más o menos se viene un gran auge de condenas por nexos de políticos, representantes, senadores, alcaldes, gobernadores, nexos con el paramilitarismo. Entonces ahí se puede hablar en términos de una investigación, una refundación de la patria, se toman el poder, es del poder político, el poder de decisión administrativa y entonces empiezan a legislar y a tomar acciones alrededor de su beneficio y de su interés de pues acaparar tierras, de expandir acciones mineras, demás, y en este momento pues ese contexto no ha cambiado, si ha habido una perspectiva distinta, si ha habido un avance por parte del proyecto político en cabeza del presidente Gustavo Petro de ir a esos lugares mayormente excluidos e invisibilizados históricamente y tratar de garantizar derechos,
tratar de permitir que exista comunicación con el resto, del país y pese a eso, pues existe y sigue dándose la alianza de esas mafias mientras pues, no exista una política de drogas que no sea anti, sino que permita que eh, en, en clave de una regulación se pueda pensar en un horizonte distinto que a los que somos principales víctimas de esa decisión que se ha tomado desde el norte global de combatir a fuego y sangre el narcotráfico, pues nosotros podamos tener una perspectiva distinta. Ahora eso es en cuanto al horizonte territorial en, digamos, en un panorama general. Hay 71 líderes asesinados este año, hay firmantes de paz asesinados este año. Lo que se conoce como las disidencias de las FARC, que pues no son FARC, ellos son de un actuar paramilitar, de un actuar en alianza con las mafias, en alianza con estas bandas y estos grupos narcotraficantes que tienen pues unas estructuras bastante difusas, eh, pues vienen también atacando el proyecto político que ha traído una perspectiva de construcción de paz territorial y de paz en todos los escenarios, pero pues que no se ha podido materializar porque el proceso hasta ahora empezó. Hasta ahora traemos una perspectiva distinta, ha avanzado en muchos escenarios, pero digamos necesitamos más tiempo, necesitamos la posibilidad de que se den unos escenarios también en torno a las decisiones internacionales y cómo se acompañan estas decisiones internacionales que no repercutan económicamente en nuestro país y que no repercutan tampoco política ni geopolíticamente en nuestro país, pues nos permitirían llevar a cabo ese proyecto. Y también hay un intento de exterminio de las personas que generaron una atmósfera distinta. En 2021 hay unas grandes manifestaciones que se dan, que se vienen fraguando desde años atrás, pero tienen hitos, un gran paro agrario en 2007, una minga indígena en 2013, una gran minga indígena en 2008, en 2018, unas manifestaciones cuando llega al poder nuevamente a la presidencia de la República más bien, eh, el uribismo, y en el marco de la pandemia esto se crispa, intentan hacer una reforma tributaria y esto provoca que la gente salga a manifestarse y a exigir garantías porque la sociedad está padeciendo hambre. Y hay una serie de jóvenes, nosotros alcanzamos a identificar alrededor de 310 jóvenes que fueron estigmatizados, judicializados, perseguidos y tuvieron condenas o tuvieron procesos penales, estuvieron con detención intramural durante algún tiempo, y ellos que posibilitaron, que generaron un marco de conciencia colectiva alrededor de tener una necesidad de transformar ese horizonte político, pues hoy en día están siendo perseguidos los que han salido y asesinados. Este mes en lo que va corrido este mes van 3 muchachos, todos de la misma región, y así ha venido sucediendo, ha venido principalmente a través del ejercicio de llamaríamos la bofetada del fusil, silenciar a las personas que actúan en política en perspectiva de un reconocimiento de derechos, en perspectiva de un horizonte totalmente distinto al que hegemónicamente acá se había construido y se había ejercido y perpetrado. Esto en cuanto al contexto social. Y en cuanto al contexto comunicativo, tenemos una disputa muy interesante, y esa disputa muy interesante es que nos hemos permitido disputarnos el sentido común alrededor de el reconocimiento de derechos que habían sido recortados, que habían sido negados durante las últimas 2 décadas, y se ha avanzado eh, con grandes pasos frente a la transformación de ese modelo en educación, en salud, en garantías laborales y en la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a una pensión. Entonces tenemos una reforma pensional ya vigente, tenemos una reforma
laboral ya vigente, tenemos una reforma a la salud que seguimos en discusión dentro del Congreso, y se han dado avances frente a la reforma educativa. Pues no logramos tramitar la ley estatutaria de educación, pero sí logramos un acto legislativo que reconoce la educación como un derecho fundamental, ir ganando, ir avanzando en el reconocimiento de esos derechos. Y ese marco ha permitido que pues se den avances por parte del gobierno, se den inversiones, se descentralice los recursos para poder garantizar a esa periferia del país y a esos lugares excluidos se les pueda garantizar derechos. Y en lo comunicativo, como te venía diciendo, pues hemos sido capaces de disputarnos eso en el sentido común de nuestra sociedad y vemos una gran favorabilidad frente a cómo se reconoce y cómo se entienden esos derechos y cómo están siendo transformados y apropiados en la cotidianidad por parte de las personas que estaban en defensa mayoritariamente de un modelo en el que pues se les exigía trabajar y ellos veían al patrono o se ha visto al patrono o lo hemos visto como el que, el que da bienestar y no el que también tiene que generar unas garantías para que la vida pueda suscitarse, pueda florecer. Y además de eso, que se ha logrado digamos, yo me atrevería a decir que es lo más importante que socialmente ha logrado y ha permitido este proyecto político, este gobierno, estos congresistas, pues a través de los comunicadores alternativos, a través de todas estas personas que hacen comunicación política, hacen denuncias, hacen periodismo alternativo, pues hemos logrado disputarnos también ese escenario donde se afirmaba y se entendía las cosas como lo que decían los medios tradicionales, que están en asocio con los bancos, están en asocio con los terratenientes, están en asocio con los políticos tradicionales y que hoy nosotros podemos decir, les disputamos comunicativamente esa lectura y esa visión de país que ellos habían construido. Muchas gracias, Leonardo, por este espacio y sí, ojalá pronto nos podamos ver presencialmente. Eso espero. Muchas gracias. Muchas gracias.